Muy buenas tardes, bienvenidos a los que se van integrando. Ya vamos a iniciar en breve. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si me hacen el favor mientras de compartir el enlace a sus demás compañeros o recordarles que ingresen, por favor, ya que para este día vamos a desarrollar lo que es el foro virtual correspondiente al tema de la ionización del agua. Como les mencioné en la clase pasada, por su participación, ya sea mediante aportes, puede obtener lo que son puntos extra para lo que es su nota de examen. Así que esa es la relevancia e importancia del foro, como también la parte de cambiar la metodología, hacerla más participativa. Todos nos vamos a involucrar en este proceso del foro para que de esa manera se dinamice más el contenido de la actividad. Muy buenas tardes a quienes se van integrando, bienvenidos. Ya vamos a arrancar en breve. Mientras, pedirles de favor, a modo de recomendación, que tengan al alcance lo que son su documentación y de igual forma todos sus recursos para poder plantear su aporte, para que de esa forma ir dinamizando en cuanto a cada pregunta que vamos a ir analizando. Así que esa recomendación de forma general para que tengan al alcance sus recursos y así plantear de mejor forma su respuesta. Bueno, vamos a iniciar entonces con los que contamos en línea. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Para este día vamos a llevar a cabo lo que es este foro virtual, que consiste y lleva como objetivo cambiar lo que es la metodología de trabajo, como también favorecerles con puntos extra para lo que es la nota de examen. El foro virtual que vamos a estar desarrollando lleva por título Equilibrio iónico del agua. Vamos a estar analizando cómo los iones en la molécula de H2O bien pueden convertirla en una solución ácida, lo que es al agua, o en una solución básica. Así que dentro de este marco del tema vamos a estar abordando todo lo concerniente a la actividad. Asimismo, la dinámica del desarrollo del foro será la siguiente. Primeramente voy a hacer lectura de la pregunta respectiva que vamos a analizar y posteriormente voy a abrir el espacio para participaciones voluntarias. Si tiene una respuesta posible a esa pregunta, habilita su micrófono y la plantea o levanta su mano y le cedo la palabra. Luego de que pasemos al espacio voluntario de opiniones y aportes, vamos a pasar lo que es a una forma de selección ya a nivel de usuarios. Asimismo, tomando en cuenta en consideración ese aspecto, puede seleccionar un usuario de los que estamos en línea, va a activar su micrófono y va a plantear su aporte. Así que en esas dos formas vamos a estar trabajando el foro virtual y vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta orientadora. La primera pregunta orientadora nos plantea qué es la autoionización del agua. Para plantear algunas ideas y aclarar un poco el rumbo de la pregunta, los iones son partículas, sea positiva o negativa, y cómo es que el agua adquiere esas partículas, en otras palabras. Así que abro el hilo de participaciones voluntarias que puedan plantear sobre respuesta a esta pregunta. Profe, Díganme. si no estoy equivocado, esa que no era una reacción química, ¿verdad? Sí. Ah, es que yo me acuerdo más o menos, pero no sé si estará bien, pero que no era cuando dos moléculas de agua reaccionan para producir un hidróneo o algo así, no sé cómo era, y uno de hidróxido, no me acuerdo cómo se llama la otra cosa que mencionabas. Muy bien, tiene mucha relación con respecto a eso. En ese sentido, en el caso de la molécula del agua, tenemos dos naturalezas de molécula de agua, un H2O ácido y uno base, y producen lo que son dos nuevas soluciones. Una solución con mayor concentración de hidróxido, que es una sustancia alcalina, y una concentración de hidrógeno, que es una sustancia ácida.
Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Otro aporte que tengan referente a esta pregunta, ¿cómo se autoioniza el agua? ¿De qué formas podemos ionizar el agua? Aparte de que, como sabemos, los iones están en la corriente eléctrica, ¿de qué otra forma? ¿O cómo podemos definir lo que es la ionización del agua? Escucho participaciones voluntarias. Recuerde, mediante su participación gana automáticamente los puntos para examen. ¿Alguna otra aporte referente a este tema de la autoionización? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo se autoioniza el agua? Bueno, me va a ayudar entonces el usuario 19Q. Si me hace el favor de activar su micrófono y plantear su aporte, ¿qué nos puede sumar respecto a lo que ya mencionamos, de que tiene que ver con la unión de dos partículas de agua, una mayor concentración de ácido y otra más básica, y eso produce la formación de dos nuevas sustancias? ¿Qué nos puede añadir? Mm, no sé, profe, es que no entiendo muy bien. Bueno, solo para aclarar un poco la pregunta, está más referida a los iones. Los iones son, por decirlo así, pequeñas partículas o cargas eléctricas que hacen de que el agua, bien si se concentran esos iones del lado del hidrógeno, sea ácida, o si se concentra del lado del oxígeno, se haga básica. En razón de ello va. Bueno, René, ¿puede habilitar su micrófono? Yo lo que investigué acerca, ¿se oye? Sí, se escucha. Lo que investigué acerca de la autoionización del agua, que también se llama autodisociación del agua, creo que así se dice. Según lo que entendí y lo que dice es que es la reacción química en la que dos moléculas de agua en sí se reaccionan, valga la redundancia, para producir un ion hidróneo y un ion hidróxido, que es un claro ejemplo de autoprotolipsis, que también en sí es como el agua pura. Se puede ver esa autoionización en el agua pura. Muy bien, muchas gracias, René. Y con base a lo que han mencionado y han brindado como aporte, cuando hablamos de la autoionización del agua o autodisociación, lo que significa es de que una molécula de agua, como vemos acá en pantalla, se descompone en lo que es una partícula hidrógeno y una partícula hidróxido. En otras palabras, al descomponer el H2O en sus partes individuales nos queda H2 más lo que es la parte del oxígeno y un hidrógeno, ya que tenemos dos hidrógenos. Y de esa forma, el H con el símbolo positivo en su superíndice significa de que es la parte de concentración de lo que corresponde a la parte ácida del agua, ya que son iones positivos o cationes. Y en la parte del OH, que significa hidróxido, esta es una solución alcalina, que es la otra composición del agua, que tiene una mayor concentración de partículas negativas o aniones. Pero ¿qué sucede con la autoionización del agua? Como tenemos lo que es una parte positiva y una parte negativa de la solución H2O, tenemos como resultado una solución alcalina. Pero hay momentos o hay fuentes de agua en las cuales Profe, una pregunta, ¿los cationes son los positivos o son los aniones? los cationes son los positivos y los aniones los Son negativos. los negativos, vaya. Y lo que sucede es de que el agua pura tiene mayor concentración de hidróxidos. Por eso el agua pura es mucho más alcalina que el agua que tomamos directamente del chorro, del grifo. ¿Por qué? Porque es un agua procesada. Le agregan sulfatos, sales minerales
y esos sales minerales disueltos en la molécula H2O generan una mayor concentración de hidrógeno, que son estas partículas de hidrógeno positivo, lo que hacen más ácida el agua que viene del chorro que el agua ya de manantiales o ojos de agua o ríos que no tienen ninguna contaminación por este mismo fenómeno de la ionización. Y claramente vemos acá cómo se divide lo que es el H2O en lo que es H más lo que es la partícula del hidróxido. Y de esa forma, y asimismo estos puntos negros que rodean a cada símbolo, a la O, y así también a lo que es a cada parte de las O que se encuentran en la ecuación química, representan esos iones que son atraídos por el oxígeno. Y de esa forma, bien genera lo que es el hidrógeno o el hidróxido. Y acá vemos de que hay agua en su estado base y hay agua en su estado ácido, dependiendo de la concentración, sea de hidrógenos o de hidróxidos. Muy bien, excelente aporte brindado referente a la autoionización del agua. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que es un poco más accesible, igual que la siguiente pregunta que vamos a estar desarrollando. Y esta pregunta nos hace la siguiente cuestión. ¿En qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? Así que habilito el espacio de participaciones voluntarias, en especial para quienes no han brindado su aporte aún, para que puedan brindar su respuesta. ¿Qué nos pueden compartir sobre esta cuestión? ¿En qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? Pueden habilitar su micrófono directamente o levantar la mano y luego habilitan su micrófono. ¿Qué nos pueden decir sobre el punto de equilibrio iónico? Hablamos anteriormente de que cuando descomponemos el H2O, se nos hace lo que es un hidrógeno solitario, que es un hidrógeno, y se nos hace el hidróxido, que es el OH restante que nos queda, el un hidrógeno y el oxígeno. Pero ¿en qué punto de ese proceso de ionización alcanza el equilibrio químico el H2O? Que en otras palabras es el agua. Bueno, voy a seleccionar entonces de los participantes que estamos en línea. ¿Qué nos puede compartir usuario 13WL, Daniela, sobre esta cuestión? ¿De en qué punto alcanza el equilibrio iónico lo que es el H2O? Profe, yo aquí estaba leyendo en el libro y no sé si está bien lo que le voy a decir, pero yo le voy a decir lo que encontré. Que aquí dice que el agua está en equilibrio de iones, pero es un equilibrio desplazado a la izquierda. Muy pocas moléculas de agua participan en la transferencia de protones mientras van chocando unas con otras. Muy bien, está muy bien el aporte. Ahí tenemos lo que es la colisión a nivel de cada partícula que forma el H2O y que el equilibrio iónico vendrá dado en razón de la cantidad de elementos atómicos que vamos a tener en cada parte de la ecuación química, que vamos a ver más adelante. ¿Qué otro aporte nos pueden plantear los que aún no han participado? De igual forma, abriré el espacio para quienes ya participaron sobre este punto de equilibrio iónico. ¿Qué más pueden compartir referente a ello? Si en dado caso tienen alguna dificultad con su micrófono, pueden escribir en el chat, ahí pueden plantear su respuesta y luego hacemos lectura de ello. Yo estaba leyendo algo sobre el producto iónico del agua, que ¿Sí? menciona que el equilibrio iónico del agua a 25 grados centígrados, la concentración de iones de hidrógeno es de 1 por 10 a la menos 7 y la de hidróxido es de 1 por 10 a la menos 7, es decir, que son iguales. Muy bien, muchas gracias. Esto se conoce como el Sí, producto iónico del agua. Muy bien, muchas gracias. Excelente aporte. El aporte que acaban de mencionar
es un aspecto importante en el equilibrio iónico, que es la mención de la temperatura en la cual se van a igualar lo que es la cantidad de hidrógenos con la cantidad de hidróxidos. Para ir cerrando con esta pregunta y pasar a la siguiente, que es un poco más accesible, podemos ver lo que es acá en esta imagen, el proceso químico en el cual el agua alcanza su equilibrio iónico. Cuando hablamos del equilibrio iónico, significa de que debe de existir igual cantidad de hidrógenos con igual cantidad de hidróxidos. Cuando llega a ese punto el agua, es un agua neutra, lo que significa de que no es ni ácida ni es ni base. Acá tenemos lo que es la representación de un H2O ácido. ¿Qué sucede con ese H2 ácido? Se combina con un H2O base, que tiene mayor concentración de hidróxido, y da como producto lo que es H3O más, que es una solución de agua ácida, ya que tiene 3 hidrógenos y por ende tiene mayor concentración de hidrógenos, y nos da lo que es un OH, que es una solución base, que en esencia tenemos una concentración en la parte del hidróxido de aniones. Pero ¿qué sucede y cómo es que se logra esta cuestión del equilibrio iónico? El agua lo alcanza cuando tenemos igual cantidad de elementos en ambas partes de la ecuación química. Como estas flechas indican de que la ecuación puede ir de acá hasta acá, la parte de productos, y de la parte de productos a la parte de reactivos, el H2 más el H2O tiene igual cantidad de estos elementos y se conservan en la parte de los dos productos. Y comprobemos para ver si es cierto. Tenemos lo que es el H3 más esta H, se nos hacen 4 hidrógenos. Y de esta parte tenemos H2 más H2, también se nos hacen 4 hidrógenos. Contamos de igual forma los oxígenos. 1 y 1 se nos hacen 2 oxígenos de la parte de reactivos. Hacemos el conteo también de la parte de productos y también tenemos, en efecto, 2 oxígenos. Y de esta forma podemos comprobar de que, en efecto, la ecuación química de este proceso en la cual se dividen estas moléculas de agua en su concentración ácida, en su concentración base, mantienen el equilibrio iónico porque se conservan la cantidad de elementos periódicos en la parte de productos que proviene de la parte de reactivos. Como hemos hecho la verificación y la inspección visual, y claramente tenemos un equilibrio entre lo que son los hidrógenos o la parte ácida del agua con la parte negativa o asimismo la parte alcalina de nuestra solución H2O. Y de esa forma alcanza lo que es el agua, este punto de equilibrio químico, bien sometiéndolo a lo que es una temperatura de 25 Celsius, como mencionaron en el aporte, o bien podemos realizar un proceso en el cual las concentraciones del ácido de la molécula H2O con concentración de hidrógeno con lo que es la concentración de hidróxido con esa otra molécula H2O se equilibren y estén en ese balance y al final nos dé un equilibrio químico. Bueno, levantan la mano, escuchemos ese aporte, puede habilitar su micrófono y comentarnos. El usuario 420. Duxi 420 levantó la mano, si se identifica su nombre y luego plantea su comentario. Bueno, quizá accidentalmente levantó la mano. Es de colocarse el código que les han proporcionado, por favor, para llevar un mejor control. Bueno, si no hay más aportes que tengan referentes a esta pregunta para pasar a la siguiente, que es un poco más abierta para que participemos los demás. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que nos plantea lo siguiente. Esta pregunta es un poco más abierta y de sentido común, en la cual vamos a estar analizando la parte de por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica, pero el agua procesada, para ponerles el ejemplo, la que proviene del chorro, sí es buena conductora de corriente eléctrica, ya que si hacemos el experimento entre un agua que obtenemos de un río que no está contaminado y está puro, limpio, versus el agua que obtenemos del grifo, del chorro,
hay una diferencia notoria en cuanto a la conductividad de la corriente eléctrica. ¿Pero por qué? Abro el hilo de participaciones. Yo tengo algo, Profe, profe. Yo ¿Sí? hablé primero. Eh, Yo encontré en internet que dice que debido a la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución. La conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. Muy bien. Siguiente aporte. Yo tengo. Plantéelo. Aquí dice que también el agua es un electrolito débil, por lo que conduce la corriente eléctrica en una fracción pequeñísima, debido a que se encuentra poco disociada. En este caso sería que no está ionizada, debido a que el agua pura en sí es buena. O sea, yo opino lo diferente, pues, según lo que dice aquí en internet, porque dice que el agua pura no es un buen conductor de la electricidad debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en la solución. Muy O sea bien, que, muchas gracias. Sí, puede continuar, disculpe. no, solo eso. Bueno, muy bien. En ese sentido, los dos aportes que han planteado referente a lo que es si el agua pura es mejor o es una mala conductora de corriente eléctrica, han estado muy bien, ya que tienen que ver los iones, así también el nivel de pureza del agua y otros factores externos al agua que son añadidos y eso afecta en cuanto a la conductividad. Bueno, vamos a abrir siempre el hilo de participaciones para quienes aún no han planteado su aporte, para que de esa forma ganen sus puntos para examen, para quienes no hemos participado aún. Yo encontré una que decía que porque el agua es un compuesto electronegativo covalente y está formado por dos no metales, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, y que si fuera un compuesto iónico sí conduciría la corriente eléctrica. Muy bien, muchas gracias. Excelente aporte. Ahí tenemos más ideas abonando en cuanto a esta cuestión de por qué el agua pura, la que proviene de manantiales y de ríos, que no tienen un grado de contaminación, es pésima conductora versus el agua del chorro, que es buena conductora de corriente eléctrica, pero el sentido común nos dice de que ambas son agua y agua, pero aparte de lo mencionado, los iones y así también de la naturaleza atómica de los componentes que hacen la fórmula química del H2O, ¿qué más podemos mencionar? Quienes no han participado aún, ¿qué más nos pueden aportar referente a esta cuestión? Yo, profe, ¿Sí? Puede plantear. pues encontré yo que dice que en estado puro el agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Puede continuar, disculpe la interrupción. no, solamente. Bueno, muy bien. Otro aporte referente a esta pregunta. Para profe, quienes no... Sí, dígame. pero para dar una respuesta, digamos, así acertada, también se tendría que diferenciar lo que es entre el agua natural y el agua pura, ¿verdad? O sea, porque en su estado puro, el agua está constituida por los átomos, que es hidrógeno y el oxígeno, creo. O sea, mediante un enlace covalente polar que no permite el flujo de electrones. O sea, no obstante el agua que usualmente utilizamos, por ejemplo, para beber o para ducharnos, ya que esos poseen sales minerales que están ionizadas. O sea, que están cargadas eléctricamente de una variedad de iones como el magnesio, el calcio y no sé qué otros son, que posibilitan el movimiento de la corriente. O sea, entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos se establece un enlace covalente polar, un par de electrones compartidos, pero el oxígeno, por ser más electronegativo, termina concentrando los electrones en su zona. O sea, que esto determina una molécula dipolar con polo positivo y un polo negativo. O sea, en conclusión, el agua pura no es conductora de electricidad, ¿verdad? Pero es bastante improbable que la podamos encontrar en este estado, ¿no? Muy bien, excelente aporte. Allí mencionó en su comentario un aspecto importante que hace la diferencia en cuanto a la conductividad del agua pura y el agua procesada, que son las sales minerales.
Bueno, para comentarles un poco, ANDA, para realizar el proceso de potabilización del agua o en cualquier mecanismo, en cualquier empresa para potabilizar el agua, utilizan sales químicos. En especial, utilizan sulfato de aluminio y sulfato de sodio. Pues estos dos elementos, el sodio y el aluminio, son metálicos. ¿Y qué sucede cuando llegan a la molécula del agua? No se adhieren directamente, sino que esas sales minerales, que son iones, se rodean o están alrededor de la molécula del H2O. Y a partir de ello es como se convierten en lo que es una mejor conducción de corriente eléctrica por parte de esa agua procesada que obtenemos a través de las fuentes cotidianas. Sin embargo, el agua pura, tenemos acá en esta imagen la representación de una molécula en su estado puro, únicamente tenemos los dos hidrógenos con un ángulo cada uno ubicado con respecto al átomo de oxígeno de 104.5 grados y respectivamente tenemos lo que es una carga negativa del oxígeno y así también carga positiva por parte del hidrógeno. ¿Qué sucede? Ambos se encuentran en un equilibrio polar, tanto el oxígeno y el hidrógeno, porque forman un dipolo magnético. Y de esa forma es como no permiten el transporte de electrones, que es la corriente eléctrica, a través de sus moléculas, cuando se encuentran en estado puro. Y la forma de encontrar lo que es el agua pura, como les mencionaba, en manantiales, así también en ríos no contaminados, u fuentes en los cuales el agua no presenta algún tipo de intervención humana y de esa forma obtenemos lo que es el H2 puro. Incluso se dice de que, y todos de seguro conocemos, de que el agua pura es mucho mejor al agua que consumimos directamente de los sistemas que nos abastecen, de las empresas, de los diferentes medios que nos proporcionan este vital líquido, y de esa forma se obtiene un agua de mejor calidad y de igual manera mejor para nuestro organismo, ya que no sé si ustedes han escuchado, pero hoy en día está muy en boga lo que es la medicina natural, la naturopatía, y tienen lo que es un tratamiento de agua ionizada. ¿En qué consiste esa agua ionizada? En proporcionarle más hidróxidos al agua a través de su exposición al sol. Lo que hacen es colocar el agua al sol por cierto periodo de tiempo, exponerla al sol, y en esos procesos se ioniza. Ionizamos lo que es el agua, que obtenemos directamente del chorro, hasta obtener lo que es una molécula más pura, y de esa forma hace mejor al organismo que una agua que es por naturaleza ácida, que es la que obtenemos de las fuentes cotidianas, tristemente, por las sales que le agregan, y de esa forma hace mucho mejor al organismo este tipo de agua ionizada por contener lo que es una estructura molecular del H2O más balanceada, donde no hay ni lo que es una concentración de hidrógeno superior a lo que es al hidróxido, sino que ambas sustancias, ambos niveles se encuentran en equilibrio. ¿Algún otro aporte referente a esta pregunta sobre lo que es el estado del agua y cómo afecta su conductividad eléctrica? Yo quería seguir aportando. Puede mencionarlo y luego el siguiente usuario, el 40. Sí, ¿Quién? ¿Yo? quería mencionar de Sí. que el agua pura, no, perdón, el agua que nosotros tenemos que tiene iones, puede tener un proceso contrario, que es la ósmosis. Muy bien. Profe, Sí, dígame. hablaba acerca del agua ionizada también, ¿verdad? Sí. Aquí estaba viendo que dice que también evita que los alimentos se intoxiquen y que su sabor se vea afectado. Eso no lo entiendo. ¿Por qué? En el caso del agua ionizada, es mucho mejor que el agua procesada,
por el equilibrio químico que tiene, como les mencionaba. El H2O, que está más cerca de la pura molécula, sin concentración mayor de hidrógeno por encima del hidróxido, concentra lo que es mayor cantidad de hidróxido. El hidróxido es una solución alcalina y hoy en día se tiene en la teoría de lo que es la microbiología de que un ambiente alcalino, las bacterias y parásitos, les cuesta más reproducirse. Tienen un tiempo de vida menor por encima de un ambiente ácido, que es donde ellos disfrutan, por decirlo así, y se reproducen muchísimo. Entonces, de esa forma, en el caso del agua pura, podemos tomar esa medida. Bueno, se hace tradicionalmente en lugares donde no se cuenta con lo que es una fuente directa de calor para potabilizar el agua o no tienen una fuente de agua confiable, por decirlo así, con un tratamiento ya a tal forma de procesar lo que es el agua, como lo hace ANDA, sino de que la exponen directamente al sol por cierto periodo de tiempo y de esa forma también garantiza de que se ionice lo que es el agua. Y de esa forma es una forma de tratar el agua para poder ionizarla en el sentido de disminuir lo que es la concentración de hidrógeno de lo que es la parte ácida del agua y hacerla mucho más alcalina. René, ¿puede plantear su aporte? Yo lo que iba a decir es que cabe recalcar que en sí las moléculas del agua no son las que conducen la electricidad, sino que son los iones disueltos en esta, ya sea al entrar en superficies con otros químicos, ya sean sales, porque cabe recalcar que el agua y la sal, o sea, la sal se disocia en los iones correspondientes, ya que digamos que el catión sodio, que es el Na, y el anión, que sería en este caso el cloruro de sodio igual, en sí reaccionan al entrar o al tocarse en una superficie. Y en sí el agua pura no conduciría la electricidad, pero si entran en contacto con cualquier superficie, ya sea con cualquier sal o con cualquier elemento químico que la haga reaccionar, que no esté completamente limpia, se van a disolver los iones y esto es lo que en sí produce la electricidad o produce la conductividad de la electricidad. Muy bien, muchas gracias, René. Excelente aporte. Ahí tenemos también otros aspectos referentes a la conductividad del agua. Mientras no tenga un contacto directo con sales provenientes sea de la tierra u otro medio que pueda contaminar el estado puro de la molécula H2O, podemos tener la teoría de que en efecto va a ser pésima conductora de corriente eléctrica el agua pura. Pero como se mencionaba, se adquiere lo que son estos iones, estas partículas positivas o negativas, sea el caso, la hará conductora. ¿Por qué? Porque va a romper el equilibrio iónico y de esa forma vamos a obtener lo que es una mayor concentración de hidronios o una mayor concentración de hidróxidos. Y cuando eso sucede, cuando está el desequilibrio iónico en el agua, es cuando se vuelve conductora lo que era también nuestra molécula de agua pura. Así que algún otro aporte para ir cerrando con esta cuestión sobre por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica, en especial para quienes aún no han participado. Bueno, para ir cerrando con esta pregunta a modo de conclusión, ¿qué me pueden mencionar? Aparte de quienes no hemos participado, también podemos participar los que ya brindamos nuestro aporte. ¿Qué podemos decir sobre la ionización del agua a modo de conclusión? ¿Es un proceso natural o requiere un proceso de intervención humana o si es de beneficio la ionización del agua o no tiene alguna importancia?
Bueno, a modo de conclusión, cuando hablamos de lo que es la autoionización del agua, podemos mencionar de que la ionización puede ser un proceso que puede producir un ser humano sobre el agua, o bien puede ser un proceso en el cual naturalmente el agua se autoioniza. Puede ir en esos dos sentidos. Y cuando hablamos de la ionización del agua, en esencia es la adquisición por parte de la molécula H2O de iones, ya sea en el sentido de anión o catión, sea una partícula positiva o una partícula negativa. Si es positiva, va a ser ácida el agua, va a concentrar lo que son los hidronios y de esa forma nos va a perturbar el equilibrio químico. Si en dado caso son iones negativos o aniones, va a concentrar lo que es partículas negativas y de esa forma hidróxido y nos va a convertir al agua en una solución alcalina. Y también si hay mayor concentración de hidróxido, nos va a desequilibrar iónicamente el agua y nos va a quitar el nivel de pureza. Pues dependiendo del nivel de pureza del agua, mientras más pura sea, será una pésima conductora de corriente eléctrica. Pero mientras ocurra un proceso inverso en el cual hay un menor nivel de pureza, va a aumentar la conductividad directamente del agua. Y de esa forma podemos decir de que la ionización del agua trae sus ventajas y cuando se encuentra en equilibrio iónico es cuando la molécula H2O se encuentra en su estado más puro. Así que hasta acá vamos a llegar en cuanto a este abordaje del foro. Únicamente pedirles, por favor, de que resolvamos estas 3 preguntas y me las van a compartir en el grupo de WhatsApp rotuladas con su nombre, ya que de esa forma también les voy a calificar. Para quienes ya participaron y brindaron su aporte, muchas gracias. Hemos realizado buenos aportes referentes al tema y ya tienen automáticamente sus puntos para examen. Así que, entonces, si tienen alguna duda, pregunta antes de cerrar lo que es la sesión. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a dar entonces por cerrado. Muchas gracias por su asistencia, agradecerles por su aporte y quedamos pendientes entonces con la respuesta a las preguntas. Así que tengan una feliz tarde, nos vemos en una próxima sesión y que la pasen muy bien. Feliz tarde, cuídense mucho. Adiós, profe. Dios, profe. Nos vemos.